Hermanos queridos, detengamos nuestra atención en primer lugar en la lectura del Génesis, la primera lectura de la misa de hoy. Es una de las escenas más conmovedoras de todo el Antiguo Testamento, el encuentro entre José y sus hermanos. Este encuentro tiene grandes parecidos con la vida misma y la pasión y resurrección de Cristo. Efectivamente, José fue entregado por sus hermanos, mientras que de Cristo se dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. José fue maltratado en Egipto, así como Cristo nuestro Señor fue terriblemente maltratado en su pasión. Pero José alcanzó una nueva posición, de manera que, como escuchábamos en la primera lectura, Judá, uno de los hermanos de José, le dice, tú eres como el faraón. Es decir, que José recibió todo poder en Egipto, así como Cristo recibió todo poder en el cielo y en la tierra. José fue traicionado por sus hermanos, Cristo fue traicionado por los suyos, por sus discípulos que lo abandonaron. Pero cuando José se encuentra con sus hermanos, no cobra venganza, sino que más bien les ofrece un abrazo de paz. También Cristo, ya glorioso y habiendo recibido todo poder, cuando se aparece resucitado a sus discípulos, les dice, la paz esté con ustedes. De manera que en la historia de José encontramos un hermoso paralelo con la vida misma, con la pasión y la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Todavía hay más elementos de ese paralelo. En alguno de los sueños que tiene José, mucho antes de que lo vendieran, él se ve a sí mismo como una espiga erguida, mientras que las espigas de los hermanos se inclinan ante él. Efectivamente, eso es lo que sucede en la escena que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Pero eso es también lo que sucede con Cristo, por ejemplo, como lo cuenta el Evangelio de Mateo. Recordarán ustedes que Cristo resucitado les dice a los apóstoles, vayan a Galilea, que allí me verán. Y desde un monte en Galilea sucede aquello que vio José, es decir, los apóstoles se inclinan, se postran ante el Señor, así como los hermanos de José se inclinaron, se postraron ante Él. Es realmente deleitable este paralelo, porque la historia de José la podemos conectar con cosas que a nosotros nos suceden. Entre tantas cualidades que muestra este personaje, una muy importante es que en medio de las circunstancias adversas, José sigue unido a Dios. No aparece rebeldía de él frente a Dios. José hace un camino muy duro, un camino de dolor, un camino de humillación, un camino de incertidumbre, y no se desprende de Dios. Finalmente, que es lo que hemos escuchado en la primera lectura, finalmente aparece el para qué de todo ese sufrimiento. ¿Para qué fue vendido a Egipto? Para llegar a casa de un hombre llamado Putifar. ¿Para qué esa situación tan horrible con la esposa de Putifar, que
cultiva un mal deseo hacia José, pues para que llegue a la cárcel. ¿Para qué está en la cárcel? Para que brillen los dones de Dios. ¿Para qué brillan los dones de Dios? Para que él pueda interpretar los sueños del faraón. ¿Y para qué interpreta los sueños del faraón? Para adquirir ese lugar único que es el que encontramos en la escena de hoy. Dicho de otra manera, toda esta historia de José nos muestra que había un para qué, que el dolor tiene una razón, que el padecer no es para siempre, pero sobre todo nos muestra, y creo que esta es la gran lección, que por encima de los intereses humanos, por encima de los caprichos humanos, por encima de las mezquindades humanas, sin suprimirlas, Dios va haciendo su plan. Y eso es fantástico. Como comentábamos en alguna de las conferencias con estos queridos monjes, eso es lo que da el don de ciencia. Ver que en este mundo, en esta historia, obran intereses humanos. Había envidia en los hermanos de José. Había codicia en los mercaderes que lo compraron a un precio y lo vendieron a otro, a él como esclavo. Había lujuria en aquella mujer, la esposa de Potifar. Había crueldad en esa cárcel. Cada uno de esos lugares es un sitio donde se despliega la voluntad humana con lo peor que tiene para ofrecer, como esos pecados que ya he mencionado, envidia, codicia y los demás. Pero entretejido en todo ese lodazal está el designio de Dios. Dios estaba escribiendo derecho en esos renglones torcidos. A través de Dios no quita la libertad humana que hace que sean envidiosos aquellos hermanos. Dios no les prohíbe ser envidiosos, pero a través de la envidia de ellos está llevando adelante su plan. Dios no impide la codicia de los mercaderes, pero a través de esa codicia, Dios va llevando su plan. Dios no impide la lujuria de aquella mujer infiel, la esposa de Potifar, pero a través de esa libertad de ella, Dios sigue llevando su plan. Ese es el mensaje. Dios sigue llevando su plan. Como uno no ve ese plan, uno se puede quedar mirando solo la envidia de este, la codicia del otro, la lujuria del otro, la crueldad del otro. Y mirando todo eso uno puede decir, el mundo es una porquería. Mirando todo eso uno puede decir, la vida es una pasión inútil, como dijo por ahí un filósofo existencialista. Mirando todo eso uno puede decir, el hombre es un ser para la muerte, como dijo otro filósofo. Mirando todo eso uno puede decir, la existencia da náusea, como dijo otro filósofo. Sí, uno puede quedarse mirando solamente codicias, envidias. Uno puede quedarse mirando todo eso y no ver lo que se está escribiendo con eso. Dios está escribiendo algo con eso. Hay otra comparación que me parece bonita. Con mucha frecuencia la tinta que uno utiliza
para escribir lo que sea, es una tinta bien oscura. Entonces imaginémonos como en las películas, que hay ese pequeño recipiente donde está esa tinta bien negra y seguramente una de esas plumas con las que escribían los antiguos, por ejemplo en la época de Santa Teresa. Imaginémonos, ya que estamos en este contexto tan bello, imaginémonos a Santa Teresa escribiendo cualquiera de esas obras que son tesoros de sabiduría. Imaginémonos nosotros junto a ella observándola en silencio. Ella escribe unas palabras con esa tinta negra. Y yo puedo mirar y decir qué tinta tan oscura. Y sigue escribiendo la santa y yo sigo diciendo qué tinta tan oscura. Qué negra esa tinta. Qué tinta tan oscura. Pero no estoy viendo que con esa tinta oscura Dios está derramando luz. Esa comparación también me gusta. Y el que se queda mirando las páginas de Teresa y dice, qué tinta tan oscura, qué tinta tan oscura, qué tinta tan oscura, tiene razón, la tinta está oscura, pero las palabras son luminosas. Los ojos nuestros ojos naturales, solo ven la tinta oscura. Aquí hay codicia, aquí hay envidia, este es un mentiroso, este es un ladrón, este es un corrupto. Los ojos nuestros solo ven la tinta oscura. Pero hay personas que logran levantarse por encima de la tinta oscura y empiezan a leer las palabras. Eso es lo que hace José en la primera lectura de hoy. Lee las palabras y ve que las palabras son palabras de bendición. A ver si encuentro yo en este leccionario, estamos en la semana 14. Semana 14, por aquí estamos. Mira lo que dice. No os preocupéis, le dice José a los hermanos, ni os pese el haberme vendido aquí para salvación. Me envió Dios delante de vosotros. Mira lo que está diciendo, me envió Dios. ¿Lo envió Dios? Lo enviaron los hermanos que eran unos envidiosos. Lo enviaron los mercaderes que eran unos codiciosos. Lo envió a la cárcel la mujer esa, traidora, adúltera. Y sin embargo lo envió Dios. Porque a través de, esa es la expresión importante aquí, era Dios el que estaba obrando. Pero eso no lo ve todo el mundo. Uno se puede quedar mirando a la señora esa corrupta. Uno se puede quedar mirando a los mercaderes esos que solo les brillan los ojos con el dinero. Uno se puede quedar mirando las muecas de burla de los envidiosos. Uno se puede quedar mirando la tinta negra. Se necesita un don especial de Dios. Eso es lo característico del don de ciencia, que nos permite reconocer a Dios en la naturaleza, en la historia, y en mi historia, cada uno en la suya. O sea que el ejercicio de hoy es mirar uno su propia historia y ver
que en esa historia, con tinta oscura, Dios ha escrito palabras de luz. Se cuenta de San Agustín que, comentando el capítulo 8 de la carta a los Romanos, escribió algo al margen del libro que tenía, que él utilizaba. Dice San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos: todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Esa expresión corresponde al mensaje que estamos transmitiendo hoy. San Agustín puso por ahí en el margen, como dice San Pablo, todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Entonces en el margen puso Agustín: etiam peccata, hasta los pecados, también los pecados. Por eso el corazón de un cristiano reconciliado con Dios y reconciliado con su propia historia, es un corazón en paz. No se daba cuenta Pablo de cuánto daño le había hecho a la iglesia, de cómo había sido cómplice de la muerte de Esteban. No se acordaba Pablo de su crueldad y sus insultos persiguiendo a los cristianos. Claro que se acordaba, Pablo sabía lo que había hecho. Y Pedro sabía que había negado al Señor. Y María Magdalena sabía, claro que se acordaba de su vida oscura, cuando estuvo años en las garras mismas de Satanás. Ellos recordaban esas cosas, ellos recordaban su historia. Pero podían decir con San Agustín: todo concurre para bien de los que aman a Dios, incluso los pecados. Esa es la máxima paz. Hay personas que no logran una paz con su pasado por cosas que hicieron o dejaron de hacer. Hay personas que quedan como con una herida, como con un complejo de culpa. Hay que llegar con la ayuda del Señor, con la luz del Espíritu, a una gran paz. Y entender que Dios no le tiene miedo a ningún pecado. ¿Qué quiero decir con esa expresión? Que Dios es capaz de integrar en una historia de salvación y de santidad incluso las etapas de pecado nuestras. No es que Él haya querido que pequemos, no es que le quitemos importancia al pecado, que es ofensa a Dios, sino que lo mismo que no debemos quitarle importancia al pecado, tampoco debemos volver al pecado el protagonista de la vida de los cristianos. El pecado fue la tinta negra, pero lo que Dios escribió fue pura luz. Y por eso, con la ayuda del Espíritu, hay que llegar a una reconciliación tan perfecta con nosotros mismos, por virtud del perdón recibido únicamente de Dios y por virtud de la conversión que solamente Dios concede. Hay que llegar a una paz muy grande. A esto alude el libro del Apocalipsis en uno de sus cánticos, que ahora no recuerdo si lo tenemos el martes o el jueves, en vísperas. Ha llegado el tiempo de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, porque ha sido
precipitado el acusador de nuestros hermanos. Lo propio del espíritu del mal es estarnos acusando, como diciéndonos: no eres digno de salvación por lo que has hecho. No eres digno de salvación. No hay salvación para ti, no hay esperanza de ti por lo que has hecho. Pero la victoria de Cristo hunde, silencia y expulsa al acusador. Efectivamente, ya no hay condenación para aquellos que han vuelto su corazón, que han vuelto todo su ser hacia Cristo. Ya no hay condenación. Es un camino, claro, es el camino de la conversión. No lo estamos omitiendo. Pero aquella persona que se vuelve con todo su ser a Cristo, aquella persona que se abraza al Señor, puede tener la certeza que dijo el mismo Cristo: al que venga a mí, yo no lo echaré fuera. Esa frase es potente. Al que venga a mí, yo no lo echaré fuera. Que vengo de un basurero, al que venga a mí no lo echaré fuera. Que vengo de un pozo hediondo, al que venga a mí no lo echaré fuera. Que vengo de una vida miserable y traidora, Cristo te repite: al que venga a mí yo no lo echaré fuera. Y así nosotros, los que hemos sido pecadores y hemos encontrado al Salvador, nos aferramos a Él con todo nuestro amor y con todo nuestro ser, y en Él encontramos la paz. Por supuesto, sigue siendo malo el mal que hicimos, claro, pero con ese mal, con esa tinta negra, Dios escribió una historia nueva. Y por eso Pablo, sabiendo lo que había hecho, no dejaba de predicar. Y Pedro, sabiendo lo que había hecho, no dejaba de pastorear. Y Magdalena, siendo lo que había sido, no dejó de evangelizar, dando el primer anuncio de la buena noticia. Hermanos, en Él está nuestra paz. El encuentro de José con los hermanos es un abrazo de paz. En Él está nuestra paz. Y el que haya encontrado esa paz sabe de qué estoy hablando. Es algo tan hermoso. No es negar lo que estuvo mal, pero es tener la certeza de que el bien vence al mal y la luz vence a las tinieblas.